Hola, buen día. Mi nombre es Felipe González. Hoy hablaremos sobre el análisis estadístico del caso de estudio, en este caso del colapso de un edificio. Durante la presentación desarrollaremos diferentes tipos de análisis estadísticos utilizando los datos ya dados por el caso de estudio, además de realizar gráficas que nos ayudarán a tener un enfoque más meticuloso y comprender las causas de dicho caso. Primeramente hablaremos sobre la justificación de las medidas estadísticas. Las medidas estadísticas son fundamentales en este caso de estudio sobre el colapso de un edificio por varias razones. Análisis de datos y patrones. Las medidas estadísticas permiten analizar y resumir los datos recibidos de manera que se puedan identificar patrones, tendencias y relaciones entre las diferentes variables. En este caso, los datos incluyen información poblacional, características geotécnicas, registros sísmicos y detalles específicos del edificio. Mediante el uso de estadísticas descriptivas como promedios, desviaciones estándar y gráficos, es posible entender mejor esas variables, cómo interactúan entre sí y su posible impacto en el colapso del edificio. Además, es importante ya que nos da una base sólida para desarrollar estrategias de mitigación y prevención. Realizaremos el ejercicio de medidas de tendencia central y dispersión del número de habitantes de zona afectada durante los últimos 5 años, según el caso de estudio. Tenemos los datos de habitantes. Ahora sacaremos las medidas. La media, como tal, se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos por el número total de valores, en este caso 5. Haciendo la operación nos da como resultado 10.880 como media. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados. Primero ordenamos los datos y dejamos como tal el de la mitad. Como tenemos 5 datos, la mediana será el tercer valor, que es 10.800. La moda es el valor que más frecuente se repite en el conjunto de datos. Aquí no hay valores repetidos, por lo tanto no hay moda. Ahora hablaremos sobre la desviación estándar. La desviación estándar mide la dispersión de los datos respecto a la media. Primero calculamos la diferencia de cada dato respecto a la media, luego evaluamos el cuadrado, sumamos esos cuadrados, dividimos entre el número de datos menos 1 y finalmente sacamos una raíz cuadrada del resultado. Haciendo todos los cálculos, nos da que la desviación estándar es de 867.6. Por lo tanto, resumiendo los datos, tenemos como media 10.880 habitantes, media 10.800 habitantes, moda no aplica, no hay valores repetidos y desviación estándar aproximadamente 867.6 habitantes. Realizaremos ahora el tercer punto, medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo. Tenemos los datos de resistencia, ahora vamos a hacer las medidas. La media. La media se calcula sumando todos los valores y luego dividimos por la cantidad de datos, en este caso 5. En este caso el resultado da 12.6. Ahora haremos la mediana. Como anteriormente mencioné, para encontrar la mediana primero ordenamos los datos de menor a mayor y seleccionamos el valor central. En este caso, como tenemos 5 datos, el valor central es el tercer valor en el orden ascendente, entonces sería la media 12.5. Vamos ahora a hacer la media de dispersión. La media de dispersión mide cuánto varían los datos respecto a la media. Se calcula como raíz cuadrada de la varianza. Primero calculamos la varianza. Calculamos como primer dato 12.5 menos la media y nos da el resultado haciendo la ecuación, que en este caso es 0.01. Después de hacer todos los cuadrados, los vamos a sumar. En este caso nos da 7.3, lo dividimos entre 4 y nos da 1.82 la varianza. Después hacemos la desviación estándar, que es colocar la raíz cuadrada de lo que nos dio la varianza, que es 1.82, en este caso raíz de 1.82, 1.35. Entonces las medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo son media 12.6, media 12.5, desviación estándar 1.35, rango 3.4. En el rango es importante mencionar que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. En este caso el valor máximo tenemos como
14.2 y el valor mínimo 10.8. Esto lo restamos y nos da el rango. Ahora analizaremos el gráfico de distribución de la resistencia a través de un histograma. En el eje X tenemos los datos suministrados, que son 5, y en el eje Y tenemos los datos de resistencia: 12.5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6. La visualización de datos en el histograma nos muestra de manera visual cómo están distribuidos nuestros datos de resistencia a la compresión del suelo en diferentes rangos. Este gráfico es un tipo de gráfico útil para identificar rápidamente cómo se agrupan o dispersan los datos. Puede ayudar a detectar si la resistencia del suelo tiende a estar en ciertos rangos específicos o si es más variable. Ahora realizaremos el punto 5, análisis de la relación entre profundidad del nivel freático y resistencia del suelo, mediante un gráfico de dispersión. En el eje X tenemos la profundidad del nivel freático y en el eje Y tenemos la resistencia del suelo. Haciendo un análisis del gráfico, al observar los puntos de dispersión en el gráfico, no se aprecia una relación directa donde, por ejemplo, un aumento en la profundidad del nivel freático siempre se traduzca en una disminución o aumento constante en la resistencia del suelo. La dispersión de los puntos en diferentes direcciones indica que la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo no es simple ni directa. Ahora desarrollaremos el sexto punto, medidas de la magnitud de los terremotos registrados. Tenemos los datos de magnitudes de los terremotos. Ahora vamos a hacer las medidas. La medida se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos por el número total de valores, en este caso 5. Entonces, como resultado tendríamos que la media sería 5.3. Ahora realizaremos la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Ordenando los datos de magnitudes nos da que la mediana es 5.4. Ahora realizando el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Como habíamos mencionado, se toma el valor máximo y se le resta el valor mínimo, en este caso a 1.7. En este punto haremos un análisis de la relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. En el gráfico de dispersión nos muestra la relación entre la magnitud de los terremotos en el eje X y el número de réplicas sísmicas en el eje Y. Analizando la gráfica, los puntos en el gráfico no parecen seguir un patrón lineal claro, lo cual sugiere que la relación entre las magnitudes del terremoto y el número de réplicas no es estrictamente lineal. Aunque hay cierta variabilidad, parece haber una ligera tendencia donde terremotos con magnitudes más altas tienden a tener un número ligeramente mayor de réplicas. Sin embargo, la dispersión de los datos indica que otros factores también pueden influir en el número de réplicas. Muchas gracias por su atención, espero esta presentación haya sido de su agrado, hayan podido aprender un poco más sobre la importancia del análisis estadístico en diferentes contextos.